Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Josué, segunda parte, división de la tierra prometida. En pocos años Josué se convirtió en líder de todo el país. Comenzó a distribuir y asignar el territorio a las tribus, como Moisés le había encargado que hiciera. Judá, Efraín y medio tribu de Manasés fueron los primeros en recibir su parte. A Caleb y al arca de la alianza se les estableció en Shilo, y él mismo tomó como residencia este lugar. Aquí continuó trabajando en la tarea de asignar la tierra por lotes, según las familias. Josué recibió la ciudad de Timná Sera en las tierras de Efraín y dio permiso a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés para que regresaran a sus tierras al este del río Jordán. Siendo ya viejo, reunió a los ancianos y jefes y les exhortó a que no se mezclasen con los no israelitas. Fue muy cuidadoso en evitar la itbolelut, peligro que acechó a los israelitas desde una época muy temprana. En una asamblea de los clanes de Shem se despidió del pueblo, advirtiéndoles de la importancia de ser leales al Señor que se había manifestado tan poderoso en la ayuda a su pueblo y mostrándose como testigo de todos los favores que el Señor les había hecho. Colocó una piedra bajo un roble cerca del santuario y al poco murió. Tenía 110 años y fue enterrado en Timná Sera. En la literatura rabínica, Josué está considerado como ejemplo del hombre de fe, de humildad y de sabiduría. Versículos hermosos donde se hace alabanza de estas virtudes están dedicados a él, como aquel que dice: quien confía en su Señor será colmado de honores, como se lee en el libro de los Proverbios, capítulo 27. Los sabios aseguran que en honor de Josué se dijo aquello que leemos en el libro de los Números, capítulo 12, quien cuidará de la higuera comerá luego su fruto. La tradición rabínica mantiene de manera unánime que Josué fue un hombre sabio y justo en quien se cumple lo que se dice en Proverbios, capítulo 8, con mi sabiduría reinarán los reyes. No heredaron esta virtud los hijos de Moisés, como el mismo Moisés hubiera esperado que sucediera, sino Josué destinado a suceder al hijo de Amram, como dice el libro de los Números, capítulo 12. Josué se mantuvo siempre al frente del ejército y nunca en la retaguardia. No estuvo en su tienda ni mandando desde atrás, sino delante, con la espada dando ejemplo. Por eso le amaron. Moisés le había nombrado su mano derecha y su intérprete, su meturgemán, para que todos supieran que sería quien llevara a cabo tras su muerte lo que él mismo no podría realizar. La cara de Moisés era como el sol y la de Josué como la de la luna. Josué había merecido el honor por su servicio y fidelidad. Se levantaba el primero por la mañana y preparaba la casa de la asamblea. Algunas tradiciones legendarias piadosas dicen que Moisés madrugaba más que Josué y lo levantaba de la cama, y sentándolo sobre sus rodillas lo presentaba al pueblo y todos elevaban la cabeza para oír sus palabras.
Pero Josué nunca se dio importancia, sino que se mantuvo humilde, y en su modestia decía: sea bendito Adonai que dio la Torá a Israel a través de Moisés, nuestro maestro, según se lee en el Midrash y el Amdeino. La sabiduría de Josué es puesta de manifiesto por todas las tradiciones rabínicas y populares. Moisés poseía Hod y esplendor, y Josué solo poseía Hadar, o grado inferior de reputación y fama. No se le ofreció ninguna corona. No fue rey, pero se le dio la fuerza del buey y la belleza del rey. Cuando Josué, tras su regreso en la empresa de los espías enviados por Moisés a Canaán, se encontró con la ingratitud de la gente, fue el único que se avergonzó de aquella conducta ruin, hundiendo su cara en la tierra, como Moisés y Aarón, y tirando su vestido, como hizo Caleb. ¿Por qué cambió su nombre? Moisés añadió la letra Yod a la palabra Josué, según leemos en el libro de los Números capítulo 13, porque había pedido al Señor que no permitiera ya que Josué se uniera a la conspiración de los espías, y también porque del mismo modo que la recompensa a Caleb fue una porción de la tierra, la compensación que aguardaba a Josué sería ser el mismo quien se asignara el lote de tierra que quisiera y el de los demás, Yod. El nombre de Josué fue cambiado en cuanto Josué entró al servicio de Moisés o tras su victoria contra Amalek. Josué estaba entre aquellos que, siendo demasiado modestos para llamarse a sí mismos Eved, estaban honrados por el Señor. Usó la palabra Dom, que significa quédate quieto, como se lee en el libro de Josué capítulo 12. Josué se casó con Rahab, tuvieron muchos hijos y un solo varón. De esta unión descienden muchos profetas. Rahab, que participó de manera decisiva en la conquista de Jericó, había sido prostituta. Su casa estaba adosada a la muralla y fue ahí donde se hospedaron los enviados de Josué. Cuando el rey de Jericó supo que habían entrado espías en su ciudad, mandó hombres a la casa de Rahab con orden de que le fueran entregados. Pero Rahab los escondió en el techo de la vivienda y dijo que los tales espías ya habían abandonado la ciudad, y era cierto. Ella misma les había descolgado con una cuerda a la parte de la muralla que daba al campo. Aquello le mereció el ser respetada tras la toma de Jericó. Para ilustrar hoy vemos una foto del río Jordán, el río que tenían que pasar para llegar a la ciudad de Jericó. Gracias.